Con estas palabras de una gran mujer que es de quien yo he aprendido todo lo que sé acerca de la mexicanidad, la abuela Bernardina Green, una mujer extraordinaria en todos los aspectos, de quien yo he heredado este conocimiento, esta cultura y este compromiso, sobre todo, de llevar la verdad de vuelta al mundo, que lo necesita hoy más que nunca. Así que ya basta. Es momento de recordar quiénes somos. Es momento de reconocer nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra genialidad ancestral que traemos en la genética, que se ve hasta en tu color de piel. Es momento de dejar de dudar de nosotros mismos. Es momento de dejar de pensar que el que no tranza no avanza. Es momento de dejar de pensar que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en el día fuera del tiempo? Transmutar este karma del pasado. ¿Qué es la transmutación? Alquimia. Y la clave para la alquimia es el arrepentimiento. Y mucho cuidado, porque este término de arrepentimiento también es muy mal entendido. 25 de julio de 2023. Según nuestros ancestros, los mayas, los toltecas, hoy es el día cero, el día fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros antepasados manejaban el calendario más preciso que se ha inventado en la historia de la humanidad. Que a diferencia del que tenemos el día de hoy, que es todo irregular, que tiene 12 meses, algunos de 30 días, otros de 28, otros de 31, semanas de 7, cada 4 años se le quita y se le pone, o sea, tenemos un calendario irregular que no está alineado con el cosmos más que solamente con el sol, ¿no? Y que eso no es algo que nuestros antepasados no hayan hecho antes, porque el calendario maya, el calendario azteca, tenía muchas cuentas. Claro que estaba alineado con el sol, pero no solamente con el sol, también con la luna, también con Venus, también con las Pléyades. O sea, es un calendario universal que donde quiera que te pares tiene vigencia. Porque si tú, por ejemplo, imagínate que viajas a Marte, llegas a Marte, nuestro calendario de ahorita de aquí de la Tierra no sirve, ¿eh? Porque Marte no da la vuelta al Sol en el mismo tiempo que la Tierra, los días no duran lo mismo, o sea que la cuenta del tiempo moderna que seguimos el día de hoy no funciona en otro lado más que aquí en la Tierra. Y a lo mejor dices, bueno, pero a mí qué me importa, nunca voy a ir a otro planeta. Ah, pero ¿qué crees? El calendario que manejaban nuestros ancestros, te pares donde te pares, sea la Tierra, si te paras en la Luna, si te paras en Marte, si te paras en Venus, es el mismo calendario, porque cuenta exactamente el tiempo de acuerdo a todo el universo visible y observable y hasta más allá, ¿no? Así que este es un calendario obviamente basado en la matemática. Este día fuera del tiempo nace de lo siguiente. Para nuestros ancestros, la luna, había varias cuentas, la del sol, la de la luna, pero la luna, que tiene un ciclo de 28 días exacto, era quien dictaba la duración de los meses en el calendario lunar. O sea que los meses duraban 28 días. 13 meses cabían en un año, o sea que había 13 meses de 28 días, algo que es mucho más preciso que lo que tenemos el día de hoy, que son 12 meses de 30, 31, 28, eran 13 meses de 28 días parejo. Si tú multiplicas 13 por 28 son 364 días, o sea que falta un día para completar el año solar perfecto. Ese día es el que estaba afuera del tiempo, afuera de la cuenta calendárica, el día cero. Porque mañana empieza el año nuevo. Mañana es el día 1. Hoy es el día 0. El día en el cual recordamos que todo es cíclico, que todo se repite. Y por eso es que existen las profecías. Porque todo es cíclico. El sol va a volver a salir mañana. La luna va a volver a salir después. Las estaciones van a volver a regresar el próximo año. Todo en esta vida y en esta existencia se repite. Y la matemática lo explica, la matemática lo demuestra, los astros lo confirman. Eso no es pregunta. Todo es cíclico en esta vida. Así que tenemos que aprovechar este día para pensar qué ciclos del pasado no vamos a repetir porque nos han afectado y qué nuevos ciclos queremos comenzar a partir de ya, a partir del día de mañana. Hoy haz todo lo que quieras que suceda en tu próximo año. Medita, ayuna, haz ejercicio, lee, declara, decreta, alégrate, trabaja, pide perdón. Haz lo que tengas que hacer para crear un nuevo año a conciencia. Y cuando hablamos de que un pueblo era tan avanzado y que tenía conocimientos elevados de matemática, estamos hablando de un pueblo científico, estamos hablando de un pueblo con sabiduría, estamos hablando de un pueblo que tenía una comprensión de la realidad más allá de lo que incluso hoy nos podemos imaginar. Y es un error pensar
que nuestros antepasados eran salvajes, como mal nos lo han enseñado en la historia oficial, ¿no? Pensar que nuestros antepasados eran ignorantes, que no conocían de la ciencia, que no conocían de la cultura, que no eran civilizados, y que cuando llegaron los invasores europeos, extranjeros, pensar que ellos nos trajeron la ciencia, las artes, el conocimiento, las matemáticas, es un gran error, es un gran error. Y de hecho, el habernos comprado esta versión oficial en la que pensamos que nuestros pueblos estaban atrasados, que vivían en la edad de piedra porque las construcciones eran de piedra, y pensar que los que llegaron eran más avanzados, es un error garrafal. Y pensar esto es lo que genera hoy en día todavía esa conquista que no se ha terminado, que tal vez en el pasado, cuando comenzó esa conquista, se vio reflejada como una masacre, como un genocidio, como asesinatos. Hoy tal vez ya no los matan así tan abiertamente. Sin embargo, la conquista sigue existiendo porque a nuestros pueblos originarios, a cualquier persona que en su piel, en su rostro se vean rasgos de ser indígena, de tener sangre de nuestros ancestros, los seguimos discriminando, los etiquetamos. Somos clasistas, somos racistas con nuestro propio pueblo, nosotros mismos mexicanos. Y esto genera una crisis de identidad que yo mismo sufrí. Yo por muchísimos años en mi infancia rechazaba mi color de piel, no quería ser moreno. Yo me cuestionaba, ¿por qué no me tocó ser güerito como mis primos? ¿Por qué no soy güerito como mis amigos? ¿Por qué a mí me tocó ser moreno y feo? ¿No? Y además estaba gordo. Entonces, pensar que ser moreno es ser feo es por esa idea equivocada que tenemos acerca de nuestros antepasados. Cuando yo pensaba en algo acerca de las culturas prehispánicas, de los aztecas o del idioma, del náhuatl, etcétera, me daba como flojera, me daba guácala, ay no, qué flojera, eso ya se acabó, eso quedó en el pasado, eran ignorantes, estaban atrasados, qué bueno que ya somos modernos. Y no es así. Nadie nos trajo civilización a la náhuatl. Aquí en el Anáhuac ya existía la civilización. Tenochtitlán era más grande que Roma. Las calles, Teotihuacán, las calles en Tenochtitlán, o sea, en Ciudad de México, estaban limpias, había agua potable. Éramos un pueblo de científicos, de astrónomos, de médicos, de doctores que conocían las plantas, que conocían el cuerpo, que conocían la mente. Éramos un pueblo de matemáticos, de poetas, de arquitectos. Éramos un pueblo de genios. Un nivel de conciencia tan avanzado y tan superior que por eso no perdían tiempo inventando armas de destrucción masiva, pólvora para matar a otros. No, ¿para qué? Y que de hecho, cuando nos conquistaron, no nos ganaron los europeos por una superioridad ni en armamento, ni en inteligencia, ni en conocimiento, en nada. Ponte a pensar, llegaron 300, 400 españoles y aquí había millones de anahuacas, millones. Así llegues con pólvora, no llegaban con metralletas como las del día de hoy, que uno solito puede matar a 1000 de un balazo. No, eran mosquetones que se tardaban 5 minutos en meterle la bala, la pólvora y presionarle. Y de aquí en lo que disparabas, y además la bala se te iba chueca, de aquí en lo que disparabas ya llegó una anahuaca con un mazo y ya te abrió la cabeza. O sea, la conquista no se dio por una superioridad armamentística ni estratégica. ¿Qué es lo que pasó? La conquista se dio indígenas contra indígenas. Cuando pensamos en nuestros antepasados, solamente nos referimos como a los aztecas. Pensamos que, nuestros antepasados, los aztecas. Bueno, espera. Los aztecas fueron el último pedacito, la última civilización que tuvimos, que duró 300, 400 años máximo. Pero nuestra cultura no tiene esos años de antigüedad. Nuestra cultura tiene miles de años de antigüedad. Y los 8000 anteriores, ¿qué onda? Durante esos 8000 ya había formada toda una cosmovisión, ya había una civilización, ya había una espiritualidad, ya había una comprensión de las leyes universales, del universo, de la matemática, de la ciencia, de todo. Los aztecas fueron los últimos y que de hecho me permito aquí agregar y decir que esta última etapa vio, sí, su máximo esplendor en expansión, en lo militar, ¿no? En conquista de otros pueblos, que eso al mismo tiempo reflejaba una caída de conciencia. ¿Por qué una caída de conciencia? Porque nunca la guerra va a estar bien. Aunque ganes la guerra, no se le puede celebrar al que llega y conquista otro pueblo más débil, más pequeño. No se puede celebrar al ganador de la guerra. ¿Ganador? Llegaste a destrozar un pueblo.
¿Cómo te atreves a llamarte ganador? Lo que hiciste fue destruir a ese pequeño vecino que tenías. Y que hoy lo vemos por lo que está pasando con Rusia, con Ucrania. Lo mismo pasó con nuestros pueblos ancestrales. Los aztecas empezaron a aprovecharse de otros pueblos. Les exigían tributo de más. Les robaban a sus mujeres vírgenes y las sacrificaban cuando los sacrificios ya no existían. ¿Me explico? Entonces, si lo quieres ver así, los aztecas, estando en la cúspide de su trono, del poder, con el control, con la influencia, con la riqueza sobre todos los pueblos de la náhuatl, estaban hasta arriba. ¿Y qué crees? Como que se les empezó a subir un poquito de más. Y la ley del karma existe, muy incomprendida. Porque a veces pensamos que el karma es como un castigo divino. Ah, hiciste tal cosa y por karma te va a pasar algo malo. No, Dios no castiga, la divinidad no llega y te castiga. La ley del karma simplemente es la ley de causa y efecto. Así de simple. Si tú sales a la calle y matas a alguien, te vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? No porque Dios te dé un castigo divino y es tu karma. No. Simplemente vas a cosechar el fruto de lo que sembraste. Así de simple, así es el karma. Todo es cíclico, lo que das se te regresa como un boomerang. Así que tú no vas a recibir de la vida lo que te la pases pidiéndole y rogándole y rezándole. Tú vas a recibir lo que primero das. ¿Me explico? Entonces, ¿qué crees que pasó cuando los aztecas empezaron a abusar de los otros pueblos? Empezaron a generar enemistad, empezaron a generar enemigos. Y cuando llegaron los españoles, Cortés, junto con la Malinche, bueno, una historia mucho más larga, lograron que los demás pueblos se unieran a ellos para rebelarse contra los aztecas. Así que la conquista fue entre indígenas. Los pueblos indígenas se masacraron. Los españoles solamente lo coordinaban y lo manipulaban todo. Ahora, incluso con esa rebelión que hubo dentro de los mismos pueblos, no fue suficiente para derribar el imperio mexica. ¿Qué fue lo que de verdad exterminó a la población? Además del genocidio que ellos hicieron, ¿qué fue lo que de verdad exterminó a la población? Las enfermedades, los virus. Como te decía, cuando aquí en México todo estaba limpio, todo estaba ordenado, la gente se bañaba, se metía al temazcal, se perfumaban, se limpiaban. Del otro lado del planeta vivían en la mugre, vivían en la inmundicia, entre las ratas, no se bañaban, tenían que echarse perfume, estaban llenos de enfermedades, de virus. Toda esa cochinada se la trajeron a América. Y éramos tan limpios que no estábamos preparados para ese tipo de microorganismos. Y sí, el 90% de la población murió por el virus, no por una superioridad armamentística ni civilizatoria. Que esa superioridad, como te digo, ya estaba aquí. Teotihuacán más grande que Roma. Aquí ya se había descubierto el cero, mucho antes que en el otro lado. Aquí ya se tenía la cuenta exacta del tiempo. O sea, aquí había un nivel de conciencia superior. Sin embargo, como te decía, esa misma altura en la que estaba el nivel de conciencia, al abusar del débil, al abusar del desprotegido, al conquistar a otros, fue una caída de conciencia muy alta. Y la ley del karma, la ley del ciclo, vas a cosechar lo que sembraste. Sembraste odio, sembraste abuso, sembraste soberbia. ¿Te sentiste superior a los otros pueblos? Ok. Como que necesitas una lección de humildad. ¿No crees? Así me imagino que fue como ha de haber sido para nuestros antepasados. Lección de humildad. Arrodíllate. ¿Ante quién? Ante un conquistador. Porque tienes que bajarle. Bájate de tu pedestal. ¿Pero qué crees? Nada de esto fue una sorpresa. Nuestros antepasados ya lo sabían, ya estaba escrito. ¿En dónde? En las profecías, En las profecías que siempre se han cumplido y hoy no son la excepción. Estas profecías predijeron la caída de Anáhuac. Estas profecías predijeron que iba a suceder esa caída de conciencia y un nuevo ciclo de 520 años iba a comenzar. De sufrimiento, de sumisión. Era una lección que necesitábamos como pueblo, como población, porque después de haber tenido el máximo nivel de conciencia, haber sucumbido a ese mismo nivel de ego, de soberbia, ¡pum!, la caída fue igual de dura. Sin embargo, estas mismas profecías que siempre se han cumplido, también anuncian que este periodo se iba a terminar. Y ya se terminó. Ya basta. Cuando los mayas decían que se iba a acabar el mundo, bueno, lo que la gente interpreta de eso, no se referían a que en el 2002 iba a explotar el planeta,
se referían a que iba a terminar ese ciclo, que iba a terminar ese sol, si lo quieres ver así, que iba a terminar esa realidad. ¿Y qué crees? Sí se terminó. Ya no vivimos en el mismo planeta ni en la misma realidad que hace 10 años en el 2012. Hoy es completamente distinto, hoy estamos más conectados que nunca. Por eso es que hoy es más posible que nunca lograr esa unión universal. El universo es un solo verso, universo. Ya basta de esos años de conquista, ya basta de esos años de sumisión, de malinchismo, de inferioridad. Estas mismas profecías que anuncian el retorno de Quetzalcóatl no se refieren a que un humano de carne se le va a meter Quetzalcóatl y yo soy Quetzalcóatl. Se refiere al retorno de una conciencia, al arquetipo de conciencia de la unidad. La serpiente emplumada no era una deidad a la que se le rezara, ándale San Quetzalcóatl, cúmpleme todas mis peticiones. No, era un arquetipo de conciencia que te daba a entender que tú eres tanto serpiente como Quetzal. La serpiente representando a todo lo que está pegado a la tierra, a lo material, a lo mundano. Y el Quetzal, el ave más bella del paraíso, que vuela libre, tu alma, tu espíritu. Empluma tu serpiente, de eso se trata. No se trata de negar tu oscuridad ni de negar tu serpiente y ser pura luz, puro Quetzal, puro Quetzal. Se trata de emplumar tu serpiente, porque puedes hacerlo e integrar esa dualidad que habita en ti. Así que ya basta, es momento de recordar quiénes somos, es momento de reconocer nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra genialidad ancestral que traemos en la genética, que se ve hasta en tu color de piel. Es momento de dejar de dudar de nosotros mismos, es momento de dejar de pensar que el que no tranza no avanza, es momento de dejar de pensar que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Es momento de dejar de usar frases como jugamos como nunca, perdimos como siempre, ya basta. Si nosotros recordamos la grandeza de nuestros antepasados, de nuestra raza, que ya está en nuestro ADN, si nos reconocemos con ese poder creador, con ese nivel de conciencia superior que está conectado nada más con todo lo que existe, con el sol, con la luna, con las estrellas, con las plantas, con los animales, con el agua, con el aire, con la tierra, con el viento, nada más con lo que sí es real, esa espiritualidad natural. Es lo que tenemos que traer de regreso y depende únicamente de nosotros. Basta de sentirnos inferiores, basta de negar y rechazar nuestras raíces. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en el día fuera del tiempo? Transmutar este karma del pasado. ¿Qué es la transmutación? Alquimia. Alquimia significa o se entiende como los que podían convertir los metales pesados en oro, el que podía convertir plomo, que es corriente, sucio, en oro, lo más puro, lo más brilloso. Pero no se refiere nada más a una fórmula química de literal convertir un metal. Alquimia es lograr eso mismo dentro de ti, dentro de tu ser. Convertir o transmutar una energía negativa, una emoción limitante, una emoción paralizante en algo positivo que te inspira, que te mueve. Transformar una traición en la oportunidad de practicar el perdón. Eso es alquimia pura. Y la clave para la alquimia es el arrepentimiento. Y mucho cuidado, porque este término de arrepentimiento también es muy mal entendido. Pensamos que el arrepentimiento es culpa y sentirte culpable. Y porque pensamos que para ver a alguien arrepentido queremos ver lo que se sienta mal y llorando por lo que hizo. Eso no es arrepentimiento, ni remordimiento, ni culpa. Sin culpa, sin juicio, sin remordimiento, te puedes arrepentir. ¿Arrepentirte cómo? La evidencia más grande del arrepentimiento es el cambio de acción. Si en el pasado venías haciendo cosas negativas o que no te funcionaban y te arrepientes de eso malo que has hecho, no es suficiente o es más, ni siquiera es necesario que te sientas culpable, que mandes una carta. Ojo, sí está bien pedir perdón, escribir una carta, liberarte, etcétera, pero no es suficiente. Aunque no hicieras eso, es posible arrepentirte ¿con qué? Con el cambio de acción, el cambio de hábitos. Si durante los últimos años tus hábitos no han sido los mejores y no has cuidado tu cuerpo, tu templo, no has cuidado tu espiritualidad, no has cuidado tu mente, has permitido que información negativa entre a tu cabeza, has permitido rodearte de personas que te afectan, que te quitan en lugar de sumarte, si has hecho muchas cosas o no has hecho muchas cosas en el pasado y te arrepientes de eso, repito, no te sientas culpable, ya pasó, no te juzgues. Sin embargo, arrepiéntete verdaderamente. ¿Cómo? Con el cambio de acción. Sin que sientas culpa, sin que te sientas mal, puedes cambiar de acción y esa es la evidencia de que de verdad estás arrepentido.
Cuando te arrepientes, estás invocando la misericordia divina. Misericordia, mi ser acorde, que mi ser está acorde con mis acciones. Cuando me arrepiento y cambio de acción, estoy invocando la misericordia divina y solamente así se puede dar el perdón. El perdón. ¿Quieres ser perdonado por algo? Acuérdate que no vas a recibir lo que pidas, vas a recibir lo que primero das. Así que primero se trata de perdonar. Primero se trata de tú pedir perdón. Pedir perdón por tus errores, pero incluso hasta por los que aparentemente no te corresponden. Yo pido perdón por todos los errores de mis antepasados, tanto los anahuacas como los españoles, porque los españoles también son mis antepasados. Nuestra sangre ya está mezclada, es algo que ya sucedió y tampoco podemos rechazar esas raíces, no. Yo pido perdón por los errores que cometieron mis antepasados, tanto europeos como anahuacas, por esa soberbia que quizá el pueblo azteca tuvo y sentirse superior y abusar de los otros pueblos. Y esa misma soberbia y esa misma ilusión de superioridad con la cual los europeos sometieron, incluidos a los aztecas. Pido perdón también por todos estos errores que yo repetí y ciclé en mi vida, que ya habían cometido mis antepasados. Por haber abusado de mi poder, de mi influencia, por haber lastimado a personas, por haber sido soberbio y sentirme superior a alguien. Pido perdón a las mujeres por haber sido machista y haber sido parte de este gran problema, que sí, viene desde esa misma conquista. Y este mismo machismo que existe todavía es evidencia de que esa conquista no se acabó. Pero ya basta. Basta de seguir abusando de nuestra madre tierra, de nuestra madre patria. ¿Por qué crees que el insulto más grande para un mexicano es tu madre? Por eso. Y pido perdón a mis ancestros, a los viejos abuelos, por haber sido racista y clasista con mi propia raza. Y al mismo tiempo, yo perdono a los extranjeros que nos conquistaron, que nos sometieron. Los perdono y entiendo que para ese tiempo, con su nivel de conciencia que tenían, no entendían que lo que hacían estaba mal. Entiendo que no entendían y por eso los perdono. Y citando a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, estas palabras que dirigió a Cortés, a su asesino, cuando lo iban a matar, y que le mencionó: ya sabía yo que esta muerte injusta me habías de dar. Yo te perdono. Que Dios, que Teotl, te lo demande. Con esa misma frase cayó el Imperio Mexica. Y con esa misma frase termina ese periodo de injusticia, ese periodo de decadencia. E iniciamos un nuevo periodo, una nueva etapa, que comienza con el perdón universal. La única manera de que podamos unirnos como humanidad, porque todos somos hermanos, es a través del perdón universal. Yo te recomiendo que hoy dediques este día a meditar, a ayunar, a visualizar qué hiciste mal en el pasado, arrepentirte de eso y visualizar lo que vas a querer en el futuro. Ahí está pasando el fierro viejo. Mi querido México. Así es, así somos, una raza mixta, una raza creativa. Esa verdadera espiritualidad no murió, aunque nos hayan quemado los libros, aunque nos hayan destruido los templos, aunque hayan matado a nuestros sacerdotes. La verdadera espiritualidad del Anáhuac no se murió, se quedó viva. ¿En dónde? En el espíritu de las personas, en el espíritu de los mexicanos. Por eso les encanta a los extranjeros venir a México, porque somos un país que conserva esa esencia, esa espiritualidad en la cual la familia es importante, en la cual el amor es lo más importante, en el cual la justicia, la conciencia, el equilibrio son la base. Por eso la gente nos quiere, por eso en México vivimos con una verdadera libertad. Libertad en todos los aspectos, de expresión, económica, etc. Ya nada más que se vaya el del fierro viejo. Somos una cultura que tiene la bendición de poder integrar las enseñanzas de nuestros ancestros anahuacas y también integrar las enseñanzas de nuestros ancestros y de nuestra herencia espiritual de Jesús y del resto del planeta. Y voy a cerrar con estas palabras de una gran mujer
que es de quien yo he aprendido todo lo que sé acerca de la mexicanidad, la abuela Bernardina Green, una mujer extraordinaria de 81 años, con una vitalidad de 20, con una fuerza de 30, una mujer extraordinaria en todos los aspectos, de quien yo he heredado este conocimiento, esta cultura y este compromiso, sobre todo, de llevar la verdad de vuelta al mundo, que lo necesita hoy más que nunca. Y con estas palabras termino, y ella dice: proclamamos el día de hoy como el día del perdón universal, porque Dios considera a toda la familia humana como sus hijos, aunque les da libertad de escoger la verdad o la mentira. Lo que invoca a Dios es que seamos aliados y apoyemos el plan divino de la unión universal, y está plasmado en el día cero. Este es el día verde, el día del equilibrio, el día de la verdad, para que se plasme el perdón universal y vivamos todos sus hijos en paz. Palabras de la abuela Bernardina Green.